Un cordial saludo, compañeros de YouTube. En este video vamos a hablar acerca de transformaciones lineales. Las transformaciones lineales son básicamente funciones, o también llamadas homomorfismos, sobre espacios vectoriales. Para hablar de transformaciones lineales vamos a tomar dos espacios vectoriales, a los que usualmente en la bibliografía los solemos encontrar con los nombres de B y W. Y vamos a decir que la transformación lineal es una función que va del espacio B al espacio W. Es decir, que toma un componente de este espacio para obtener un componente del espacio correspondiente W. Pero además verifica dos propiedades. Y ellas son que la transformada de una componente X más otra componente Y es igual a la transformada de la componente X más la transformada de la componente Y. Y además, esta era la primera propiedad y esta es la segunda, la transformada de un escalar alfa por la componente X. Acá cabe aclarar que X e Y son vectores, como te decía, es igual a el escalar alfa por la transformada de la componente X. Voy a aclarar eso acá. X e Y son vectores que pertenecen a B en este caso. A su vez, la transformada de X y la transformada de Y pertenecen a W. Bien, entonces vamos a analizar esto con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función y queremos probar si cumple con las propiedades de una transformación lineal. Tenemos la función t que va de un espacio vectorial r cubo en un espacio vectorial de r cuadrado, tal que t de x1, x2, x3, es decir, como estamos en r cubo, tiene tres coordenadas mi vector, es igual a x1 más x2 para la primera coordenada y la segunda coordenada x1 más x3. Vuelvo a repetir, entonces la idea es probar que esta función cumple para hacer una transformación lineal. Para esto vamos a considerar dos vectores a los que vamos a llamar u, cuyas componentes o coordenadas son x1 y 1 y z1, y otro vector b cuyas componentes son x2 y2 y z2. Para probar que t es una transformación lineal, se tiene que dar que las dos condiciones que mencionamos anteriormente, que t de u más b sea igual a t de u más, o la transformada de u más la transformada de b, y a su vez que t de alfa, que es un escalar, por u sea igual al escalar por la transformada de u. Vamos entonces
a verificar que se cumple la primera condición. La primera condición entonces es que la suma del primer vector más la transformada, del primer vector más el segundo vector, esto es la transformada de x1 y 1 z1 más x2 y 2 z2 sea igual a la transformada de x1 y 1 z1 más la transformada de x2 y 2 z2. Vamos a probar entonces si esta condición se cumple. Vamos para ello a analizar la primera parte de nuestra igualdad, es decir, esta parte. Vamos a sumar los vectores que están adentro y esto nos va a dar sumo x1 más x2 y 1 más y2, que es la segunda coordenada, y z1 más z2, que es la tercera coordenada. Cuando le apliquemos la transformación, nos va a quedar, teniendo en cuenta su definición que está acá arriba, que el primer componente de la primera coordenada, del vector resultante o de la componente resultante es la primera coordenada más la segunda, es decir, x1 más x2 más y1 más y2 y para obtener esta coordenada vamos a hacer la primera de acá más la segunda, la tercera coordenada de nuestro vector. Esto será x1 más x2 más z1 más z2. Bien, entonces ahora lo que tenemos que pasar a calcular son estos dos vectores resultantes y verificar si la suma me da lo mismo que esto, ¿sí? Analicemos entonces el resultado de la transformación de x1 y 1z1, esta primera parte, y sumémoslo al resultado de la transformación de este vector x2 y 2 y z2. Bien, entonces el primer vector me quedaría como x1 más y1 y la segunda coordenada como x1 más z1. Y para este vector x2 más y2 x2 más z2. Y la suma de ello me va a dar x1 más y1 más x2 más y2 para la primera coordenada y x1 más z1 más x2 más z2.
lo cual es exactamente igual al resultado que obtuvimos anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, esta función cumple con el primer punto y aunque todavía no podemos decir que es una transformación lineal, podemos seguir avanzando en nuestro análisis para evaluar la segunda condición. La segunda condición que habíamos mencionado era que la transformación de un escalar multiplicado por nuestro vector debía ser igual al escalar multiplicado por la transformación de nuestro vector. Bien, entonces hagamos la transformación de alfa por x1 más x2, perdón, es y2 y 1, z1 tiene que ser igual a el escalar multiplicando la transformación del vector x1 y 1 z1. Esto será entonces la transformación de alfa por x1 alfa por y1 alfa por z1 igual a alfa por la transformación del vector x1 y 1 z1, o por lo menos vamos a ver si es cierto. Voy a continuar acá en el costado y voy a calcular cuánto me da esto. La transformación de esto será alfa por x1 más alfa por y1. Acordate que tomo esto más esto para obtener la primera componente de acuerdo a la definición de nuestra transformación, y la segunda coordenada va a ser igual a alfa por x1 más alfa por z1. Y ahora vamos a ver cuánto es esto. Dijimos que era alfa por x1, vamos a ponerlo con paréntesis, x1 más y1 y la segunda coordenada x1 más z1. ¿De dónde saco esto? De acá, de la definición que di de la función. Cuando meta mi alfa dentro, me va a quedar finalmente alfa por x1 más alfa por y1 para la primera coordenada y alfa por x1 más alfa por z1 para la segunda coordenada. Y puedes observar que tanto el resultado de esta transformación con el resultado de la primera, que es esto igual a esto, son iguales, es correcto, y por lo tanto esta función cumple con los requisitos para hacer una transformación lineal. Voy a cerrar esta introducción. Acá arriba había puesto un ejemplo, no lo expliqué al principio, pero las transformaciones lineales se pueden aplicar a figuras geométricas, por ejemplo, como un círculo para convertirla en una elipse, o un cuadrado para convertirlo en un rectángulo, o a imágenes incluso para achicarlas, agrandarlas. Y de hecho en el mundo de los videojuegos
Las transformaciones lineales en lo que es redimensionamiento en 3D es moneda común. Entonces este tema tiene infinidad de aplicaciones en la vida real. Y bueno, espero que el video te haya servido y nos vemos en la próxima. Chao.